¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, otro domingo, aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, 92.1 en la frecuencia modulada para todo el país, no se les olvide. Y los días lunes estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde ya tenemos, no se les olvide, 100.000 suscriptores todavía. ¿Llega o no llega la plaquita, Tomás? ¿Llegó ya la plaquita a los 100.000? ¿Todavía no? Se ha demorado la gente de YouTube, pero esperemos que llegue pronto para poder lucirla con mucho orgullo y compartirla con todos ustedes. El dueño de la pizarra me acompaña, don Pedro Pizarro, en un domingo especial al día de hoy. ¿Cómo está? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Hoy día especial, sobre todo en el mundo campesino, uno va a encontrarse con una tradición que se ha ido perdiendo, pero en muchos lugares aún está, que es la fiesta de Quasimodo. Quasimodistas son aquellas personas que el fin de semana después de Semana Santa iba el sacerdote a darle la comunión a los enfermos y lo iban acompañando y lo iban escoltando para evitar que fuese asaltado en los caminos. Así ya que, teníamos problemas de seguridad en ese entonces. Bueno, siempre, Sí. pero no tanto como hoy día. Entonces hoy estamos con esa celebración de Quasimodo, así que un saludo a todos los quasimodistas que puedan estar en este momento acompañando a los sacerdotes a mantener esta linda tradición que sobre todo se da en el mundo campesino. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos una invitada que vuelve a este estudio. Es parte de la casa ya está. Ella es prácticamente parte de la casa. La presento yo. Quiero saludar a Carol Fernández, que es investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Carol? Hola Eugenio, hola Pedro. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Creo que ya es tercera vez, si no me equivoco. Sí, dicen que la tercera es la vencida. Dicen que se podría quedar, creo yo, Pedro. No sé, hay que hacer negociaciones ahí. Hay que comprar ese pase, no está tan simple, pero estamos viendo que se puede hacer. Sí, por supuesto. Bueno, hemos traído a Carol el día de hoy porque vamos a ahondar en este tema de las pensiones, que sigue generando comentarios, sigue generando noticias, lo ha hecho las últimas semanas y por supuesto queremos ahondar en distintas cosas, distintos ámbitos, en distintas propuestas que han estado ya sobre la mesa y que eventualmente podrían confluir en que por fin tengamos una reforma previsional como estaba comprometida. Bueno, es la idea y para lograr ese objetivo hay varios estudios y varios textos que han salido este último tiempo que vamos a ir comentando algunos con Carol. Un primer estudio que me llamó harto la atención y creo que es súper atingente porque llevamos un poco más de un año de aplicación de la PGU y aquí se hizo por parte de tuya, Carol, junto con Nicolás Rojas y Alejandro Weber, un estudio de cómo aumenta la tasa de reemplazo con la PGU, el impacto que tiene en tasas de reemplazo, y eso es algo que, al menos en mi opinión, no está contemplado en la reforma previsional que presentó el gobierno, entonces es un insumo súper interesante. ¿A qué conclusiones llegan con este estudio? O sea, ¿qué es lo que uno puede destacar y de qué se trata? Perfecto. A mí me gustaría ir un paso adelante antes de contestar tu pregunta. Y lo primero que me gustaría decir es que cuando uno evalúa un sistema de pensiones, generalmente se fija como en tres áreas. La primera es la sostenibilidad financiera del sistema, y en eso Chile siempre ha sacado muy buena nota porque el sistema de pensiones chileno es autofinanciado, no existe reparto, o sea, existe un reparto pero solidario, no contributivo. Entonces, en ese sentido, siempre sacábamos buena nota en ese aspecto. El segundo punto es la cobertura. Y acá, si bien en Chile hay una baja cobertura en la etapa activa, porque hay un alto número de trabajadores que son informales o que entran y salen del mercado formal, entonces tenemos siempre las llamadas lagunas previsionales. En ese aspecto estamos, digamos que no tan bien, tenemos una densidad de cotización del 50%, eso significa que la gente cotiza más o menos la mitad de su vida laboral. Pero cuando uno se fija en la cobertura del sistema de pensiones en la etapa pasiva, es decir, cuando ya la gente se jubiló, tenemos que en Chile el 93% de los mayores de 65 años recibe algún tipo de pensión. Esto puede ser pensión de capitalización individual, de las Fuerzas Armadas, puede ser una pensión de reparación, pero en fin, hay un 93% cubierto. Y, perdón,
Dele. La última parte, que es donde siempre nos sacamos mala nota, es la suficiencia de las pensiones. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, como lo dice el nombre, qué tan suficiente, qué tan buena es el beneficio que recibo. Y esta es la crítica que siempre recibe el sistema de pensiones, ¿cierto? Que las pensiones que recibimos son muy bajas, que no alcanza. Y bueno, a raíz de eso, nosotros en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián quisimos hacer un diagnóstico. Era como, ok, revisemos qué tan bien o qué tan mal está la situación de los actuales pensionados con respecto a la suficiencia de las pensiones. Y para eso fue que calculamos las tasas de reemplazo. Y para explicar un poquito qué es lo que significa la tasa de reemplazo, perdón Pedro, la tasa de reemplazo es qué tanto sustituye la pensión al ingreso que yo tenía cuando estaba trabajando. Ahí te quiero hacer una pregunta. Porque uno puede ver tasa de reemplazo con la última remuneración de una persona, pero capaz que la última remuneración de la persona sea el sueldo más alto que tuvo en toda su vida. O bien hacer un promedio del ingreso que tuviste durante toda tu vida laboral o durante un lapso de tiempo. Metodológicamente, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué es más conveniente? ¿Hacer un promedio? ¿Qué es más real, quizás? ¿Qué es más real? Porque de pronto, si nos vamos a la última remuneración, nos podemos encontrar con con algo no tan real o que no refleja tanto lo que fue tu vida laboral completa. Sí, bueno, siempre que se calculan tasas de reemplazo, en el fondo es una división. Entonces yo tengo arriba un monto de pensión y en el denominador una variable de ingreso. Nosotros en el estudio que hicimos, precisamente por ese tema de que puede ser un poco engañoso de repente usar solo una de las dos variables, ocupamos dos mediciones, la última remuneración imponible y el promedio de rentas de los últimos 10 años, que en el fondo lo que hace ese promedio es suavizar los ingresos que esa persona fue teniendo según el ciclo de vida, del ciclo laboral de la persona. Entonces, esa es una medida que también es bien buena. Acá yo quiero aclarar que nosotros, esto no es una simulación lo que hicimos. Lo que hicimos fue un cálculo con datos verdaderos de personas pensionadas que fueron publicados por la Superintendencia de Pensiones. Y bueno, ya para responder tu primera pregunta, lo que nosotros encontramos es que esa tasa de reemplazo en promedio, la mediana de esa tasa de reemplazo, cuando meto a todos los pensionados, hombres, mujeres, sin importar años cotizados, es de un 76%. Eso significa... Con la PGU. Con la PGU. Ahora, hablamos de mediana, no promedio. Entonces, para algunos en matemáticas nos iba también. ¿Cuál es la diferencia entre la mediana y el promedio? Ya. Este ejemplo es muy fácil. Ya. Imagínense en el colegio, cuando la profesora nos hacía hacer una fila, ¿cierto? Entonces ponían a los más chiquititos adelante y a los más altos atrás. Entonces, el promedio sería como que yo sume las estaturas de todos esos niños y lo divida entre el total de niños que hay en la fila. Entonces, me pide el editor que te acerque el micrófono para que si no me reta. Sí, entonces, el problema del promedio es que si teníamos un compañero que era súper chiquitito, nos tiraba el promedio para abajo. O al revés, si teníamos ahí a un gigantón atrás que jugaba básquetbol, tiraba el promedio para arriba. En cambio, la mediana es una mejor medida para este tipo de estudios porque lo que hace es que toma al niño del centro de la fila. Entonces, como que parte la fila a la mitad y elige quién es ese niño que está justo al medio. Entonces, lo mismo hacemos con las tasas de reemplazo. Perfecto. Ordenamos de menor a mayor y buscamos cuál es el número que está justo a la mitad de esa distribución. Ya, ahora, es interesante esto porque si la mediana es un 76%, con el ingreso de la PGU, el impacto que tiene la PGU tiene que haber sido muy importante. ¿Cuánto era la tasa de reemplazo sin PGU? Ya, acá, bueno, sin PGU, es decir, solamente considerando la pensión que la persona podía autofinanciar, la tasa de reemplazo era 24%. Entonces, efectivamente, la PGU vino a significar un salto brutal en la condición de los trabajadores, de los actuales pensionados, especialmente para las mujeres. O sea, las mujeres fueron las que se vieron mayormente beneficiadas con la introducción de la PGU. A ver, repitámoslo porque la cifra es bien impactante. Sí. Sin PGU, 24, la tasa de reemplazo... 24%. ¿Y con PGU? 76%. Entonces, eso significa que si una persona, por ejemplo, tenía un ingreso de $1 millón,
después de pensionarse sin PGU iba a tener una pensión de 240.000 pesos. Y al agregar el aporte de la PGU, esa pensión sube a 760.000 pesos. Ahora, acá siempre cuando uno habla de tasas de reemplazo es como cuál es el óptimo. O sea, todo el mundo quisiera tener un 100% de tasa de reemplazo. Claro. O sea, el ideal para mí sería que me paguen lo mismo que lo que yo ganaba cuando trabajaba. Pero eso es poco realista. Uh-huh. De hecho, en los países de la OECD, de la OCDE, el promedio de tasa de reemplazo de todos los países miembros es de 62%. Sí, o sea, estaríamos teóricamente por sobre el promedio. Y ojo, que estamos hablando ahí de promedio con años cotizados. Ese dato es tomando solamente la última remuneración. ¿Ya? Cuando tomamos al promedio de años cotizados, de hecho, es más alta, es 81%. Sin embargo, nosotros en el estudio, hicimos esa aclaración, preferimos utilizar el último ingreso porque cuando usábamos la última remuneración, o sea, cuando usábamos el promedio, perdíamos muchas observaciones. Había muchos de las personas que estaban en la base de datos que no tenían esa variable. Entonces, como por un tema de que queríamos mostrar un universo más amplio, trabajamos mostramos mayormente los resultados del último ingreso, pero hicimos varios tests para ver la robustez de los resultados. Por ejemplo, excluimos a las personas que tenían ingresos debajo de 80.000 pesos, que al tener un ingreso muy bajo y al ser la PGU muy alta, podías como inflarlo falsamente. Claro, era un salto así como cuántico. Exacto, claro. Entonces probamos quitando a esa gente y siempre se nos mantenía el resultado de que la tasa de reemplazo estaba por sobre el 70%. Sí, ahora, esta tasa de reemplazo es la mediana, 76%. Sí. Veíamos que en el caso de las mujeres me decía de que este aumento era mayor. ¿A qué otros grupos el aumento es mayor de esta mediana? Sí, bueno, nosotros acá, como les decía, ese es el resultado cuando uno mete a todo el mundo en el mismo saco, pero después empezamos a desagregar por distintos grupos. Entonces vimos primero la diferencia entre hombres y mujeres, por años cotizados, por ingreso promedio, y aquí es donde saltan, creo yo, los resultados que son realmente importantes del estudio. Lo que salta del estudio es que las mujeres, y especialmente las que cotizan más de 25 años, todavía tienen tasas de reemplazo por debajo o muy cerca del 40%. Entonces, esto incluyendo la PGU. Entonces, eso significa que esas mujeres que durante toda su vida laboral se esforzaron, porque son 25 años de cotización, no se están viendo tan beneficiadas como las mujeres que cotizaron por menos años. Entonces, las que cotizaron por menos años están teniendo tasas de reemplazo incluso por sobre el 100%, mientras que las que cotizan por más tiempo, con más permanencia, son las que se ven afectadas. El otro resultado interesante es cuando uno abre los datos por tramos de ingreso imponible, y ahí vemos que quienes están con ingresos por debajo de como 750.000 pesos también tienen tasas de reemplazo acorde con los estándares internacionales, pero los que están entre 750.000 y 1.200.000, que podríamos decir es una persona de clase media, un profesional con unos 2 o 3 años de experiencia, no sé, eso es como, es un salario bastante cercano a la realidad de las personas profesionales de la clase media. Esas personas terminan con tasas de reemplazo también por mucho más bajas que la de los tramos de ingreso más bajos. Claro, que también hay un tema numérico ahí, o sea, porque la PGU es un monto fijo, por consiguiente, mientras más baja sea tu pensión autofinanciada, el impacto PGU es más alto. De subirle estos 210.000 pesos más va a ser mayor, porque se nota más comparando un número con el otro. Ahora, ¿qué impacto tiene a nivel de la reforma previsional? Porque hemos visto, claro, esto nos genera un punto que no está contemplado antes, que no está en la reforma, pero a nivel de cómo uno debiese ver la reforma previsional, ¿en qué nos impacta? Bueno, yo creo que esto nos impacta en el destino que le queremos dar a ese 6% de cotización adicional, porque el gobierno en su propuesta ha insistido mucho en que parte de ese 6% se destine a fines solidarios. Ellos dicen mejorar automáticamente. Ahora, lo que estos resultados muestran es que en verdad la parte solidaria la tenemos bastante bien resuelta, pero si se quiere destinar alguna parte de esos recursos
a ayudar a los actuales pensionados, creo que el foco debería estar en estos dos grupos que yo mencionaba, las mujeres y la clase media, especialmente a aquellas personas que han cotizado más tiempo, como una forma de retribuirles por su esfuerzo previsional. Entonces creo que, claro, que aquí como que se cambia un poco la visión de que tenemos que entregar un porcentaje de nuestra cotización para ayudar a todos. Yo creo que acá tenemos que ver a quiénes queremos ayudar y en qué medida. Yo creo que eso es bien importante. Ahora, es interesante el estudio porque de alguna manera también conversa un poco con lo que han dicho las encuestas en los últimos meses. Uno ve que la principal preocupación hoy día en Chile, claramente, el tema de seguridad, el desborde de la delincuencia brutal que tenemos por estos días, es hoy día lo que mayormente preocupa a la gente, pero si uno hace un comparativo con apenas un par de años, el tema de las pensiones estaba dentro de las quizás 3 prioridades. Y la aparición de la pensión garantizada universal, no quiero decir que haya echado al olvido la preocupación, pero como que de alguna manera matizó esa preocupación. Al ser precisamente universal, seguramente la gente al sentir que había un ingreso mayor, a lo mejor cambió un poquitito esa percepción. Eso a lo mejor no está medido dentro del estudio, pero parece ser una consecuencia inmediata la una de la otra, ¿no? En el fondo, si te está aumentando de un 24 a un 76% la tasa de reemplazo, en promedio, o sea, en la mediana, uno dice, bueno, es como lógico que quizás la preocupación no sea tan alta. Sí, eso es cierto. Ahora, cuando uno ve cuando uno ve tasas de reemplazo, también esto hay que leerlo con cuidado, porque cuando yo digo tengo una tasa de reemplazo del 100% de un ingreso de 200,000 pesos, significa que mi pensión es de 200,000 pesos. Entonces, ahí la crítica que surge inmediatamente es, mira, la verdad es que tenemos tasas de reemplazo altas, pero pensiones bajas. Entonces, claro, con 200,000 pesos. Claro, dice, sí, claro, pero ahí ¿qué puedo hacer entonces, con eso? ahí caemos en el tema en que en el fondo, de repente, como que se tiene la idea de que el sistema de pensiones tiene que venir a resolver los problemas que hay en el mercado laboral. Y es al revés. O sea, primero tenemos que resolver los sistemas del mercado laboral, como es la informalidad, para luego poder volver a las pensiones y mejorar las pensiones. Entonces, en el fondo, esto lo he dicho varias veces, una buena reforma de pensiones es aquella que fomenta la formalidad. Bueno, es uno de los temas que vamos a conversar con Carlos Fernández aquí en Simple la Pizarra de Pizarro. Vamos a marcar una pausa, no sin antes comentarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Y saludamos a la H, por supuesto, la Asociación Chilena de Seguridad. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más, por supuesto, en el www.achs.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, el canal de los 100.000, Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la Pizarra de Pizarro, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, con nuestra invitada Carlos Fernández, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Muy bien, ya estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la Pizarra de Pizarro, en Agricultura 92.1, por supuesto, como todos los días domingo a esta hora. Estreno el día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Hemos estado hablando con Carlos Fernández, nuestra invitada, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, sobre las tasas de reemplazo, el impacto que ha tenido la PGU, y quedó dando bote, Pedro, el tema de, bueno, para mejorar todo el sistema, hay que poner atención a las falencias del sistema, partiendo con el tema de la formalidad, las lagunas previsionales y todos aquellos temas que están
por supuesto, insertos teóricamente de la reforma que se quiere impulsar. Teóricamente debiese estar, pero ahí ya hemos conversado varias veces que el foco que tiene la reforma no se hace cargo de los temas que transversalmente ya se conoce, que son los que nos generan un problema a nivel de pensión. O sea, no fomenta la formalidad, sino que por el contrario, yo creo que fomenta la informalidad si todo lo que se va a cotizar a nombre mío no va a mi futura jubilación, eso va a fomentar la informalidad, no se hace cargo de las lagunas previsionales, no se hace cargo de varios aspectos, tampoco trata de modo alguno el tema de la edad de jubilación, que es un tema complejo políticamente, pero nosotros teníamos una propuesta, me acuerdo, en el proyecto del presidente Sebastián Piñera, al menos para fomentar una jubilación un poco más tardía. Acá tampoco se ve ese tema. Así que hemos hablado ahí de varios de los puntos que establecen el problema en pensiones que tenemos. Pero mira, estaba revisando, Carol, respecto del estudio que presentaron. Estábamos conversando en la primera parte de un estudio presentado que señala que la mediana de los pensionados aumentó a un 76% con la aplicación de la PGU, pero de remarcando el salto del 24 al 76, o 76. sea, 3 veces. Pero hubo, desde la Subsecretaría de Previsión Social hubo una respuesta, en que respecto de los números y la metodología hacían algunos cuestionamientos. ¿Qué podemos decir ahí? O sea, ¿qué cuestionamientos eran y cuál es la explicación? Bueno, básicamente ellos lo que cuestionaron fue que, la utilización del último ingreso imponible como medida de comparación para calcular la tasa de reemplazo. Y lo que proponen es que en lugar de esa medida se utilicen el promedio de salarios de los últimos 12 meses antes de que la persona se pensione, es decir, el último año. Ahora, creo que lamentablemente no leyeron el estudio completo porque en el estudio nosotros ocupamos 2 medidas de ingreso. La primera efectivamente es el último ingreso imponible de la persona, pero también ocupamos el promedio de ingresos de los 10 años antes de jubilarse. Además, creo que es importante aclarar que estos datos fueron suministrados por la Superintendencia de Pensiones, son públicos, cualquiera puede replicar los datos. Nuestros códigos también para hacer las estimaciones están disponibles para quien los necesite. No así en el caso del gobierno, que solamente da cifras, pero nunca explica ni la metodología, ni los datos que utiliza, ni si hay supuestos detrás para llegar a esos números. Entonces, nosotros, además de utilizar estas 2 medidas, hicimos algunas pruebas de robustez, que como les mencioné en el bloque anterior. Prueba de robustez me suena como Hércules. ¿Qué significa Bueno, es exactamente eso. Queríamos ver qué tan fuertes o qué tan buenos son los resultados. Entonces, para eso uno lo que hace es que como que tensiona los resultados. Entonces, hicimos... ¿Cómo se tensiona un resultado? A ver, o sea, uno busca un escenario más restrictivo del que está utilizando. Uno busca el peor escenario. Exacto. Ya. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, en verdad puede ser que las personas con ingresos bajos nos están inflando los resultados. Entonces, quitamos a todas las personas que tenían ingresos muy bajos y rehicimos los cálculos y de nuevo se mantenía que la tasa de reemplazo estaba por sobre el 70%. Entonces, a diferencia de lo que señaló la subsecretaría, nuestros resultados son teórica y metodológicamente muy robustos. Ahora, uno puede entender quizá el cuestionamiento, porque la ministra Jara ha sido bien tajante, por lo menos yo lo he escuchado un par de veces decir que con la reforma ellos esperan tener una tasa de reemplazo sobre el 70%. Entonces, claro, el 70% ya está, teóricamente, según el estudio que ustedes están haciendo. Así es. Entonces yo creo que por ahí puede ser que viene la... Ahora, también quiero llamar la atención de que nosotros no somos los únicos que hemos llegado a resultados así. El CEP hizo un estudio en que llegaba a una tasa de reemplazo como del 65%. Elisa Cabezón hizo otro estudio que llegaba a 62,7%, si no me equivoco. Pero también son cifras bastante más altas de la que el gobierno dice, que es de un 55%. Y todas además, imagino que parten sin PGU en una tasa de reemplazo muy baja. Exacto. Ahora, perdón, bueno, el tema de la PGU, entonces... Tú lo indicaste en el primer bloque, uno dice, bueno, habrá que echarle carbón ahí, ¿no? O sea, de hecho, también esto tiene un correlato con las encuestas. La mayoría de las encuestas dicen que la gente quiere seguir siendo dueña de sus propios fondos y la mayoría, por lo menos las últimas que hemos visto, indican que la mayoría quiere que sigan
en capitalización individual por sobre un sistema solidario, y que la gente está de acuerdo con que haya solidaridad, pero que la solidaridad se dé a través de los impuestos generales. ¿Ese debe ser el camino, Carol? Bueno, yo creo que acá cada persona puede tener una fórmula distinta y en la cabeza de todos los expertos en el tema hay un ideal de sistema de pensiones. Si me lo preguntas a mí, yo creo en la fórmula en que el 6% en su completitud se va a la cuenta individual del trabajador, no necesariamente en una AFP como la conocemos hoy día, pero que se mantenga la propiedad de ese ahorro y que la solidaridad con los actuales pensionados se resuelva a través de otra vía, que pueden ser los impuestos, no sé, tenemos el litio, el cobre, qué sé yo, se puede resolver de alguna otra manera. ¿Y esto por qué lo digo? Porque creo que algo que no se ha dicho hasta el momento es que esta fórmula que propone el gobierno de que los jóvenes, en el fondo, esta solidaridad intergeneracional, claro, lo que significa en verdad es que los jóvenes van a estar pagando el apoyo a los mayores y sin la seguridad de que cuando ellos sean viejos vayan a haber suficientes jóvenes para que paguen la solidaridad con ellos. Entonces, al final, estamos mejorándole la pensión a una generación a costa de bajarle las pensiones a las generaciones futuras. Entonces, a mí me parece que eso es muy injusto y que además en 30 años más vamos a estar teniendo de nuevo el problema con esa generación que en el fondo la estamos castigando hoy día. Sí, de ahí varios temas. Uno, tengo la impresión, y esto lo digo a título personal, de que hay como un intento no explicitado de bajarle el perfil a la PGU. Como que el gobierno no quiere darle todas las luces y toda la importancia que ha tenido la PGU, probablemente porque fue aprobada durante el gobierno del presidente Piñera, y con eso es que se trata como de bajar un poco los efectos que va teniendo, y creo de que no es un buen camino. Y lo segundo es, si es un tan buen instrumento, ya lo hemos visto, creo que eso reafirma de que debiese tramitarse por separado las mejoras a nivel de mejoras de PGU y no esperar el resto de la tramitación de la reforma previsional, que va a demorar más porque requiere mucho más estudio y muchas más discusiones que lo que es mejoras en PGU. O sea, eso lo tiene el gobierno en la mano para poder avanzar rápidamente para mejorar el tema de pensiones. Ahora, ahí viene lo que se dice siempre de vuelta y te pregunto ahí tu opinión. ¿Se requieren necesariamente más impuestos para mejorar la PGU? Porque hemos escuchado algunas visiones que dicen que no es necesario, que la plata está. Es cosa de reasignarla, es cosa de dejar de gastar en los programas que están mal evaluados para poder subirlo. O suena más como un intento así como de presionar una cosa a través de la otra. Bueno, recordemos que cuando se tramitó la PGU no fue necesaria una reforma tributaria para lograrla, sino que se ajustaron algunos impuestos específicos. Se eliminaron exenciones. Se eliminaron exenciones. O sea, fue una tramitación relativamente rápida la que se hizo para darle financiamiento a largo plazo a la PGU. Entonces, yo creo que una fórmula similar a la que se usó en el gobierno anterior para darle financiamiento a la PGU también se podría ocupar ahora. O sea, efectivamente tenemos el tema de la evasión tributaria, que es muy alta, y creo que hay mecanismos tributarios, no soy experta en el tema de impuestos, pero sé que hay mecanismos tributarios que se pueden ocupar sin que se necesite una mega reforma tributaria para darle financiamiento al incremento de la PGU. Ahora, con respecto a la PGU, acá yo quiero señalar que tampoco es que tenemos que subir la PGU hasta el infinito. O sea, la PGU tiene como objetivo prevenir la pobreza en la vejez. O sea, ese es el objetivo de la PGU, no lo olvidemos. Entonces, no queremos que nuestros adultos mayores estén en pobreza. Sí, perdón, yo solo te quería decir que recuerda que el ministro Marcel, cuando se rechaza la reforma tributaria, uno de los argumentos que pusieron arriba de la mesa es que, bueno, ellos son los responsables de que no suban la PGU, ¿ah? Entendiendo que no se podía subir la PGU porque no había reforma, digamos. O sea, sí, pero eso suena así como cuando el hijo adolescente de uno comienza como a tratar de decir, si tú no me ayudas con esto, yo tampoco me voy a portar bien. Sí. No, o sea, hay muchas maneras de financiar los programas. Se pueden reenviar gastos de un lado para el otro. Veíamos que en febrero, ¿cuántos nuevos empleos públicos habían? Como más de 50.000. O sea, es cosa de reasignar bien las platas y probablemente se pueda hacer algún tipo de incremento. Y tú señalabas ahí, Carol, respecto al tema PGU, de que este tema del
a quienes llega menos la tasa de reemplazo, era en el caso de las mujeres y las personas con mayor cantidad de años cotizados. ¿A ellos debiésemos hacerle vía PGU algún tipo de beneficio adicional? Es que esa podría ser una propuesta interesante de analizar, que tuviéramos alguna especie de PGU diferenciada, por ejemplo, en que a las mujeres reciban una PGU más alta que los hombres. También habría que analizar el mecanismo de entrega de la PGU, porque actualmente recordemos que las personas que reciben la PGU no tienen que pertenecer no pueden pertenecer al 10% de los hogares de mayores ingresos. Entonces eso en alguna medida perjudica a las mujeres, porque podemos tener mujeres que tienen una pensión autofinanciada muy baja, pero que su pareja, su cónyuge, recibe una pensión o ingresos más altos y por lo tanto ella no es beneficiaria de la PGU. Entonces, eventualmente se puede evaluar si en todos los casos se debe de considerar al hogar como un todo. Y sí, bueno, siempre, en esto yo soy bien feminista, entonces yo creo que la independencia de ingresos es muy importante para la mujer. Entonces creo que sería importante evaluar eso. Hay varios correcciones que se le pueden ir haciendo a la PGU que podrían robustecer esta herramienta tan poderosa que tenemos en nuestro sistema de pensiones. Sí, es interesante eso porque en el fondo recordemos, con PGU llegamos a la línea de la pobreza. Hoy en día está un poco desajustado porque la PGU se va en torno al IPC. La línea de la pobreza lamentablemente ha subido más alto que el IPC, entonces hoy en día está con un pequeño desfase, pero más allá de la línea de la pobreza uno podría hacer este tipo de segmentaciones e ir apoyando más a determinados grupos en específico, si es que llegamos a los 250, que recordémoslo también, si es que no llegamos vía cambio de ley, por reajuste vamos a estar llegando en un par de años. Esto se reajusta anualmente para ir mejorando la PGU. También en el tema PGU, otro tema que también es medio polémico, es el tema de que las mujeres se pensionan a los 60 y pueden acceder a la PGU a los 65. Yo sé que a nivel de costo es altísimo bajar la PGU, pero se puede buscar algún tipo de solución. El otro día pensaba, no sé qué te parece a ti, de pronto poder acceder a un quinto de PGU por año. No sé, de manera de que no sea de 0 a 100, entre 60 y 65, ir haciendo una cosa más escalonada. ¿Algo así será viable o mejor mantenerlo a 65? No, yo soy de la opinión que es mejor mantenerlo a los 65. Y aquí me van a odiar muchas señoras, les pido disculpa, pero acá lo que está mal no es el otorgamiento de la PGU a los 65, sino lo que está mal es que las mujeres nos pensionemos 5 años antes que los hombres. O sea, la verdad es que toda la evidencia muestra que de hecho, la principal variable que determina la brecha de pensión que hay entre hombres y mujeres es esta diferencia de 5 años en la cotización. ¿Y por qué? Porque, bueno, tenemos 5 años menos de ahorro, luego tenemos una sobrevida mayor que los hombres y todo eso repercute en que la pensión que reciben las mujeres sea más baja que la de los hombres, incluso a igual monto ahorrado. Entonces, creo que siempre debemos de impulsar o incentivar a las mujeres a que posterguen lo más posible su edad de jubilación. Entonces creo que el entregar la PGU a los 65 años va en esa dirección. El bono por hijo también se entrega a los 65 años y también fue pensado con esa lógica de que las mujeres voluntariamente vayamos postergando nuestra edad de jubilación. Pero sí, efectivamente debe ser bastante frustrante para las personas que se pensionan a los 60 y luego ven que no van a recibir la PGU hasta 5 años después. Pero un poco la lógica de esto es que las personas vayan postergando su edad de jubilación de forma voluntaria. Ahora, esto es importante además, por eso siempre hablo del mercado laboral. Es importante reforzar el mercado laboral, la contratación de adultos mayores, de lo que llamamos los seniors, ¿cierto? Para muchas mujeres, después de los 55 años, viene su mejor etapa productiva, porque ya que terminaron de criar, qué sé yo, están en el pic de sus carreras, pero se encuentran con un mercado laboral que no las contrata. ¿Puedo hacer una pregunta fuera completamente del libreto? Porque no como si tuviéramos libreto aquí, pero ¿por qué se puso esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia en un comienzo? ¿Por qué hombres 65, mujeres 60? Sí, ¿Eso de dónde viene? ¿Viene de...? Bueno, era una forma de retribuir a las mujeres por su doble militancia, digamos, porque claro, por su trabajo en el hogar y su trabajo fuera del hogar. Entonces, como un mecanismo para que la mujer se pudiera ir a descansar
de forma anticipada. Pero lamentablemente con el sistema de pensiones basado en la capitalización individual, esto no tiene mucho sentido porque en verdad es un castigo a las mujeres, más que un regalo o un premio, es un castigo porque nos castiga en el sentido de que podemos ahorrar menos, podemos juntar menos ahorro y además lo tenemos que distribuir en un periodo más largo. Es todo un debate el tema de la edad de la jubilación, si no, pregúntale a Manuel Macron. Vamos a marcar una pausa en Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos acá con el dueño de la pizarra, con Pedro Pizarro, con nuestra invitada Carol Fernández, que es investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Te quiero contar a esta hora que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Y suma a tu equipo, por supuesto, a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. A Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, por supuesto. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa es breve y ya estamos. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura 92.1. Aquí, por supuesto, como todos los días domingo a esta hora. No se les olvide que tenemos el estreno de este programa. Mañana verán en su pantalla con un hermoso vestido de rojo. No, rojo y negro, es casi como News All Boys, diría el fanático del fútbol. A Carol Fernández, que es nuestra invitada hoy, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Y Pedro Pizarro, que viene con una hermosa camisa celeste. No se les olvide y lo pueden ver, por supuesto, en Agricultura TV. Gracias, Eugenio, Eugenio. perdona, es de la liga, no de... Nos fuimos a Costa Rica al tiro. Ya, ok, ya. No se les olvide que Carol tiene origen costarricense y se le nota Muy bien. de vez en cuando. Sí, voy a contar una infidencia de Carol que no lo habíamos dicho hasta ahora. Carol es una de las expertas que está trabajando en ayudar a generar una propuesta alternativa en materia de la reforma previsional. Está ahí con otros expertos y con parlamentarios viendo, y algo se ha sabido. Entonces, no quiero contar cosas que no se han sabido, pero algunas cosas ya han ido saliendo en prensa. Bueno, ese gran titular del diario El Mercurio hace unos días. Digo. ¿En qué va el trabajo? ¿Cuál es el objetivo que se está buscando con este trabajo? ¿Y por qué es necesario, primero, tener una propuesta alternativa y no ir a hacerle cambios o arreglos a la propuesta de reforma previsional del gobierno? Bueno, ¿en qué va? Se trabajó durante todo el verano en esta propuesta, en una serie de discusiones, reuniones, nos estuvimos juntando semanalmente a conversar. No es fácil ponerse de acuerdo, pero lo que finalmente se entregó al Ejecutivo fue una propuesta que delimita 7 ejes de trabajo para que empecemos a discutir sobre la reforma. Y creo que la intención de Chile Vamos al hacer esta propuesta es precisamente abrirse al diálogo. Nadie quiere que no se apruebe la reforma de pensiones. Yo creo que todos estamos en el mismo canal, todos queremos una reforma de pensiones, pero queremos una reforma de pensiones que efectivamente se haga cargo de los problemas del sistema previsional y no que sea una propuesta sesgada por ideologías. Entonces, en ese sentido, creo que el esfuerzo que ha hecho Chile Vamos es, como le gusta decir a Pedro, poner la pelota al piso y decir, ok, nosotros vamos a jugar en esta cancha. Y a partir de ahí empecemos a conversar. Entonces, creo que es muy importante esta delimitación del área de trabajo para poder partir la conversación. ¿Por qué no hacerle arreglos o indicaciones a la reforma? Bueno, porque en el fondo la reforma no es buena así como está.
Entonces, ¿para qué vamos a tratar de parchar una reforma con la que no se está de acuerdo? Si lo que se quiere en verdad es hacer o sea, no va a funcionar. Entonces creo que la idea es como, ok, hagamos borrón y cuenta nueva y empecemos a discutir a partir de esta propuesta que estamos poniendo al gobierno para que conversemos y lleguemos a consensos. Sí, y de hecho se dieron a conocer los ejes de la propuesta, que son 7 ejes que están en la propuesta, la cual se ha estado elaborando este último tiempo. Quiero destacar ahí que se ha logrado hacer un trabajo unitario con todos los parlamentarios de Chile Vamos que están tanto en la Comisión de Trabajo como con los jefes de bancada, así que ha sido un tema interesante a nivel de trabajo que se ha tenido ahí. Y obviamente que los ejes de la propuesta, muchos son totalmente distintos a los ejes que tiene el proyecto de reforma previsional del gobierno. Entonces vamos repasando. El primero, y dice que la cotización adicional tiene que ir a las cuentas individuales, el aumento de pensiones y resguardo de fondos. O sea, el gobierno plantea 6 puntos a una cuenta nacional y nosotros estamos señalando esto tiene que ser los 6 puntos de las cuentas individuales de cada uno. O sea, es una diferencia importante y de hecho Eugenio va muy en la línea de lo que hemos visto a nivel de la opinión pública, lo que las personas han planteado que quieren que se haga con sus recursos. Ahora, esto tiene una cara de terminar en un 3-3, que vamos a llegar con el 3-3. Oye, ¿verdad que teníamos un 3-3 en la reforma de Piñera cuando estaba... O sea, vamos, sí. Ahora, ahí es una vuelta larga para llegar a lo mismo. Perdón, Eugenio, pero aquí yo quiero aclarar que la situación en la que estábamos cuando se discutía la reforma del presidente Piñera con la situación actual es muy distinta. A ver, ¿por qué? Explícame eso. El contexto cambió totalmente. Primero, porque en ese momento no teníamos la PGU. Entonces, la PGU cambia dramáticamente el escenario sobre el cual estamos conversando. Correcto. Y segundo, no teníamos los 3 retiros de ahorro de los fondos de pensiones que implicaron que se perdieran, se gastaran 50.000 millones de dólares. Entonces, las personas necesitan recomponer ese ahorro. Entonces, parte importante de por qué ese 6% debiese ir a las cuentas individuales es para ayudar a esas personas que se quedaron con saldo cero. Necesitamos que esas personas reconstruyan ahorro para cuando llegue el momento de su jubilación. Sí, pero te hago la repregunta ahí al tiro, que lo mismo que ha dicho también la ministra Janet Jara. La propuesta de gobierno permite mejorar las pensiones de hoy y de mañana. Si mandamos solamente los 6 puntos a la cuenta individual, es las pensiones de mañana, pero no respecto de las de hoy. Ahora, es la misma plata. ¿Qué se puede contestar a eso? Sí, bueno, creo que lo que no ha dicho claramente el gobierno es lo que te mencionaba anteriormente, que sí, vamos a mejorar las pensiones de hoy, pero a costa de que no vamos a mejorar tanto las pensiones de mañana. Entonces, bueno, como todo en economía, siempre hay decisiones difíciles de tomar. Yo creo que hay mecanismos para ayudar a los actuales pensionados que no implica que tengamos que incluir un impuesto al trabajo, que es lo que se pretende en esta reforma. Yo creo que hay mecanismos para que la solidaridad la resolvamos a través de impuestos generales. Ahora, si se decidiese utilizar, así como dice Eugenio, alguna mezcla en que un porcentaje de la cotización se utilice para fines solidarios, yo creo que hay que llamarlo por su nombre y decir, bueno, vamos a aplicar un impuesto al trabajo de tanto por ciento para cubrir tal y tal gasto y que nos digan con claridad a qué grupos va a apuntar, cuáles van a ser los beneficios que se van a entregar, porque en definitiva es un impuesto. Entonces, acá yo quiero ser bien enfática en eso, porque bueno, ahora estamos en abril y todos los que pagamos impuesto de renta estamos haciendo nuestra declaración. En Chile, solamente el 25% de los trabajadores cotiza, o sea, paga impuesto de renta. Hay un 75% de las personas trabajadoras formales que no paga impuestos de renta. Entonces, siempre es muy difícil hacer una reforma en que tú trates de ampliar la base, o sea, el número de personas que imponen. Así que ocupar la cotización como un mecanismo para subir los impuestos es mucho más fácil. Entonces, acá, por eso creo que alguien en alguna oportunidad lo dijo, esto es una reforma tributaria encubierta. Y es cierto, o sea, yo creo que hay que decirlo con nombre y apellido, esto es un impuesto al trabajo formal de tanto por ciento y lo vamos a gastar en tal y tal programa. Pero si se va a hacer que se sincere y se diga con claridad a qué grupo se quiere beneficiar y en qué medida, en qué monto. Sí, clarísimo.
Otro eje que también está muy en línea con lo que las personas han señalado en las encuestas de opinión es tener el derecho a elegir quién administra, que también va totalmente en contra de lo que nos está proponiendo el proyecto de reforma previsional del gobierno. O sea, ¿por qué es tan importante tener derecho a elegir? Bueno, porque así como uno elige al marido, ¿cierto? Uno quiere tener el poder de elegir en quién confía más, en quién confía que resguarde el ahorro, que va a significar, va a ser de lo que vamos a vivir en un futuro. O sea, el ahorro previsional va a ser la fuente, en muchos casos la única fuente de ingreso que las personas van a tener después de jubilarse. Entonces, claro, la gente quiere tener el derecho a elegir, pero tampoco quieren tener solo una alternativa. Y aquí creo que la opción de crear un administrador público es una buena alternativa, va a quitarle un poco de tensión a la molestia que pueden tener algunos con las actuales administradoras y van a poder decidir si es que confían más en que el gobierno administre sus fondos a que lo haga un privado. Sí. Pero, perdón, tal cual está el proyecto de ley, hoy día no podríamos elegir quién nos administra el 6%, porque todo el 6% iría a un fondo público administrado por el gobierno, y quien no decida a dónde quiere dejar sus fondos, se iría por default también a la administradora pública, por el 10%. Sí, ahora, sobre lo mismo, igual a propósito de la encuesta, la gente valora que eventualmente aparezca un actor estatal en la administración de los fondos. O sea, dice, una AFP estatal, dicen, sí, la gente tiene sentido. ¿En qué podría contribuir al desarrollo de la industria de la administración de los fondos el hecho de que eventualmente entre un actor estatal? ¿Colabora, contribuye, a lo mejor lo hace más competitivo? ¿Cuál crees tú que podría ser eventualmente el elemento que podría, no sé, ayudar a mejorar lo que tenemos hoy día? Bueno, yo creo que primero mencionar que en casi todos los países que hay capitalización individual hay un actor público, o varios de hecho. Por ejemplo, en Uruguay está AFAP República, en México está Pensioniste, que es pública. Entonces yo creo que en la medida en que este nuevo actor compita bajo las mismas reglas de inversión y de regulación que tienen el resto de los privados, yo creo que no va a perjudicar en nada la industria, no va a perjudicar en nada el accionar del sistema, y puede tener esta ventaja que te decía de que hay personas que se pueden sentir más tranquilas de que sus ahorros estén resguardados por el Estado en vez de que por un privado. Sí. Efectivamente, yo creo que contribuiría harto manteniendo, eso sí, que todos tengan las mismas reglas del juego y manteniendo la libertad de elección en las personas, porque hoy en día lo que uno podría decir es, mi libertad de elección es una administradora a otra, pero no puedo salir del esquema de administradoras con mi plata, mientras de que con este actor público esa libertad de elección se acrecienta, y creo que eso va a ser siempre bueno. Bueno, otro de los pilares que aparecen en este documento es el tema de fortalecer la PGU, que eso ya estuvimos hablando. Lo importante que enfatizar una vez más, sería muy bueno que el gobierno pudiese separar esto del proyecto y verlo por separado. Si de verdad quieren llegar con una solución rápida para los actuales pensionados, ese es el camino más rápido para así hacerlo. Ahora, a nivel de fiscalización, se requiere dar mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio de Tesorería, que yo creo que también va bien encaminado. ¿Por qué? Porque tienen una facultad de ejercer presiones a las personas que no pagan, harto mayor que lo que puede tener un administrador que es privado. Ahora, educación previsional. ¿Cómo se mejora? Porque también es otro de los ejes que estaba planteado por parte en esta propuesta de Chile Vamos. ¿Cómo se mejora la educación previsional? Digamos a la gente que hoy día la educación previsional básicamente viene a través del FEP, el Fondo de Educación Previsional, que es un fondo muy grande que tiene la Subsecretaría de Previsión Social y el Ministerio del Trabajo para fomentar la educación previsional, pero que siempre ha estado en los últimos años muy polemizado en los últimos años ha estado y logramos mantenerlo durante la pandemia. Estoy hablando de los pero últimos ha tenido cuestionamientos, 15 años, sobre todo por a quienes se les asignen los criterios de asignación. Los criterios de asignación y a quienes se les asigna, claro. Yo creo, perdón Eugenio, que el principal problema que yo veo en el FEP es que nunca se ha hecho un estudio de impacto. O sea, se hace un proyecto, por ejemplo, no sé, educación en las escuelas rurales de la región X, pero luego no se va y se evalúa qué tanto cambió
después de aplicado el programa. Entonces, creo que para mejorar un poco en el tema del FEP, sería importante, después de aplicado un programa, hacer una evaluación de cómo operó ese programa y qué tanto impacto tuvo en el comportamiento de los individuos. Ahora, ¿cómo mejorar la educación previsional? En verdad es un tema bien difícil, no solo en Chile, en general en el mundo. Y yo creo que acá hay que partir desde muy pequeños. O sea, yo creo que la costumbre, yo siempre digo este ejemplo, la costumbre de nuestros papás que nos regalaban un chanchito. Chanchito de 3 patas de Pomaire. Ese, sí, ese mismo. A mí no me daban ese, pero me daban otro. Y uno iba ahorrando parte de su mesada o los regalos que no sé, cuando se le caían los dientes, qué sé yo, y uno iba guardando en ese chanchito y, en mi caso, en Navidad rompía el chanchito y me iba a comprar algo que yo quisiera. Entonces, ¿también hay chanchito en Costa Rica? También hay chanchito en Costa Rica. Entonces, esa costumbre, por ejemplo, como tan inocente, se ha perdido. O sea, el concepto del ahorro se ha perdido. Compramos todo en cuotas, entonces parece como que nunca hay que pagarlo, ¿cierto? Como que uno dice, bueno, démelo en 24 cuotas sin interés, démelo en 10 cuotas. Y al final hemos perdido la percepción de lo que implica endeudarse, de lo que implica ahorrar. Y creo que es importante que partamos desde niños. Entonces, si se quiere mejorar de verdad la educación previsional, tenemos que hacer un esfuerzo desde la educación. Por eso es que el sistema de pensiones como que engloba todo, ¿cierto? Engloba el mercado laboral, la parte educativa. O sea, aparte básicamente por revalorizar la importancia del ahorro. Así es. La importancia del ahorro, porque o sea, el ahorro previsional es un ahorro obligatorio. Uh-huh. Claro, si uno dice, me están quitando, sí, ok, pero tiene un objetivo, tiene... Claro, y lo otro, creo que también, México ha tenido una muy buena experiencia en políticas de educación previsional, y México se apoderó, la CONSAR, que es como el equivalente a la Superintendencia de Pensiones, hizo toda una campaña por redes sociales muy efectiva, con videos graciosos, con actores, personas conocidas que siempre hablaban de la importancia del ahorro, y de verdad que después se hizo una evaluación y el ahorro había subido. Ahora, también en economía tenemos todo lo que se llama la teoría del comportamiento, uh-huh, que también hay diseños que pueden ayudar a que las personas ahorren más para su vejez. Sí. Quiero contarte algo muy importante, Pedro Pizarro. La confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Yo no te puedo creer de que ya se acabó el programa. ¿Se terminó? ¿Estamos listos? ¿Cómo? Me quedé con tanta pregunta. Sí. No. Vamos a tener que volver a invitar a Carol entonces. Dice, quedan 40 segundos, me dice. El último ya, la sí. despedida. Sí. A nivel de, yo creo que a nivel de educación previsional, el FEP tiene como, por supuesto, no me acuerdo, serán 2 o 3 millones de dólares. Creo que se puede incorporar a muchos más actores a la educación previsional. Creo que se puede incorporar a actores del mundo privado y del mundo público. Solamente dejar dicho eso ahí. Y Carol la va a tener que volver a invitar porque nos queda mucho tema que seguir conversando. No hay tercera sin cuarta. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes, y este tema realmente es muy interesante y nos involucra a todos, así que feliz de acompañarlos cuando me inviten. Exactamente, así será. Pedro, un gusto, un placer. Nos vemos, Nos reencontramos la próxima semana. No se les olvide, estreno de este programa el día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Que tengan una linda semana, que les vaya bien. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.